Muy buenas tardes, estamos aquí desde el Centro Universo en Madrid, una vez más, la Comunidad Resiliente Digital. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos visita, bueno, pues Fernando Moroy de Keiretsu Forum. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también a José Luis Cáceres de 9WC10, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro, aquí bien. Fenomenal. Bueno, pues hoy el tema va a ser el tema de emprendimiento y el tema de cómo las startups, digamos, se puede financiar, ¿no? Y por eso, bueno, pues hemos invitado ya a Fernando para que nos ilustre un poco cómo está funcionando el mecanismo de lo que se conoce más o menos como los business angels, ¿no? Y cómo las empresas pues, pueden utilizar, las startups, este vehículo de ayuda para poder crecer y, digamos, multiplicar algo que esté ya funcionando. Así que, bueno, vamos a ello. Fernando, cuéntame un poco, ¿qué es Keiretsu Forum? Bueno, pues Keiretsu es una red de inversores privados, una red de business angels, es una red de inversores privados en el ámbito internacional, ¿no? Funciona como un sistema de franquicias, donde hay capítulos, donde hay franquicias. Hay en este momento más de 52 capítulos en el mundo, originados o creados por una persona, en este caso cuyos servicios centrales, generales están en San Francisco, ¿no? Fundador es un americano que se llama Randy Williams, ¿no? Y lo que hace este tipo de red fundamentalmente es poner en contacto a emprendedores que se encuentran en unas determinadas fases, ¿no? Que necesitan nuevos recursos para el crecimiento, ¿no? Con inversores que estarían dispuestos un poco a invertir en esas startups, en esas empresas de fases tan tempranas, ¿no? Pues de cara a acompañarlas en el crecimiento, ¿no? Y que eso sea satisfactorio para ambos, tanto para la startup como para el propio inversor, ¿no? Okay. Hay una serie de fases, ¿no? Digamos que pedir una ayuda a un business angel no es una cosa que se pueda hacer en cualquier momento, ¿no? Hay ciertos momentos que son, digamos, los exactos para hacerlo. ¿Cuándo sería el momento exacto que un emprendedor debería pedir este tipo de ayuda? Nosotros pensamos, esto no hay ninguna regla escrita, ¿no? Porque no hay ninguna regla escrita, pero nosotros pensamos que el proceso de la financiación de una startup creemos que es un proceso ordenado, ¿no? Y que aquí el orden de los factores sí altera el producto, ¿no? Por tanto, yo empezaría con, pues, es decir, una vez que uno ha elaborado el business plan, una vez que de alguna manera tiene claro que quiere abordar un proyecto de emprendimiento, el ámbito de la financiación que aparecerá en el plan financiero, pues tiene una serie de características, ¿no? Primero, es importante que los emprendedores, que los socios fundadores hagan una aportación de fondos propios, ¿no? Es decir, esto es impensable, pero da lo mismo que sea una startup que fuera una empresa de primerísimo nivel, ¿no? Sería impensable que los propios socios fundadores no hagan una aportación del plan de inversiones inicial. Lo que condiciona el dinero necesario es cuánto dices tú que necesitas para arrancar un negocio, ¿no? Por tanto, la clave fundamental no es tanto el dinero que necesito, sino, digamos, el plan de inversión que tengo que tener, ¿no? De eso, primero, pues nosotros pensamos que en el entorno del 50% de esos fondos pues, deberían ser aportados como recursos propios por parte de los emprendedores, ¿no? Y luego del otro 50% pues tenemos instrumentos financieros, ¿no? Tenemos instrumentos financieros en deuda, instrumentos que tienen que ver fundamentalmente con préstamos participativos, ¿no? En el que de alguna manera se pretende complementar la aportación que hicieron inicialmente los socios fundadores con esta nueva operación de préstamo, ¿no? Las operaciones de préstamo creemos que tienen ventajas, ¿no? Una operación de préstamo tiene ventaja porque, pues, por múltiples razones, ¿no? Primero porque probablemente es más barato de forma global, ¿no? Que una financiación vía equity, ¿no? Vía business angels, ¿no? Segundo, porque probablemente es más sencilla, ¿no? Es más sencilla porque al final en una operación de préstamo, una operación de deuda, lo que hay que estar preocupado es de pagar los principales intereses en tiempo y forma, ¿no? En su momento determinado, ¿no? Pero, por ejemplo, la deuda pues, no interfiere, ¿no? En el gobierno corporativo de la sociedad. Quiere decir que los socios fundadores pues de alguna manera determinan, ¿no? Determinan a qué van a emplear el dinero, ¿no? Y a las diferentes partidas, ¿no? Por tanto, esto es importante, ¿no? También una inversión en deuda inicialmente nos parece relevante porque si para complementar, es decir, decimos que la clave de esto es el plan de inversiones, ¿no? ¿Qué necesito yo para arrancar mi negocio? Y eso condiciona luego cómo lo voy a financiar, ¿no?
Y la fuente de financiación probablemente podrían ser dos. A, siempre la aportación de los socios, ¿no? Que yo creo que eso puede estar en torno hoy del 50%, ¿no? Y el otro 50%, pues bueno, digamos hay diferentes perspectivas, ¿no? Esta es una perspectiva correcta, ¿no? La de que complementar el plan de pensiones con otros instrumentos, ¿no? Con otros instrumentos, ¿no? Inicialmente nosotros, como digo, recomendamos deuda porque la deuda no interfiere en la gobernanza de la startup y dos, es más barata. Entonces pensamos que la deuda es más barata que dar entrada en el equity, en el capital, a un inversor tercero que por la porción de dinero que va a aportar, pues va a querer una porción importante del capital, ¿no? Y sobre todo intervenir también en el día a día de la startup. ¿Y eso cómo se queda, digamos, aterrizado? Porque, por ejemplo, José Luis, sabemos que, bueno, las startups, pues, crecen, digamos, entre palillos, ¿no? Están los fundadores, digamos, se requiere, está el concepto de friends and family, ¿no? Que se echa mano de los amigos, del papá, de la gente que echa una mano financieramente. ¿Cómo le queda esto a las startups que conocemos que dicen, bueno, tienes que desarrollar un plan financiero? Esto quizás pues, sea todo un reto, ¿no? Pues yo creo que el emprendedor lo que menos le gusta o sabe hacer es el plan financiero. Fíjate que yo se lo he preguntado a otros emprendedores como que te dejas llevar por el estómago y es lo que más pereza te da. Y por ejemplo en el lab tenemos a Pablo Casadío que hace director financiero de proyectos. Pero una pregunta que le quiero hacer a Fernando sobre lo de la deuda, porque lo veo muy interesante lo que dice. ¿Qué avales le pedís a los emprendedores en esa deuda? No, en principio, vamos a ver, en principio nosotros creemos que la financiación del emprendimiento en deuda no es bancaria, porque los bancos, en general los bancos comerciales, nosotros pensamos que en ninguna geografía del mundo financian proyectos de emprendimiento. Un proyecto de emprendimiento, por su propia definición, es un proyecto de alto riesgo y que, por tanto, los bancos comerciales en general no financian esa fase, ¿no? Esto no quiere decir que no haya instrumentos de financiación en deuda, que a ver los haylos, y en España yo creo que los hay, ¿no? Y por ejemplo, pues no sé, yo destacaría especialmente probablemente ENISA, ¿no? La Empresa Nacional de Innovación, que es una institución adscrita al Ministerio de, en este caso ahora actualmente de Economía, que tiene un presupuesto propio de 100 millones de euros normalmente anuales, con su propio equipo de análisis de riesgo, con su propio riesgo finalista, ¿no? Es decir, por tanto, hay instrumentos de financiación en deuda. No hay que ir a una oficina bancaria porque los bancos comerciales ni están para eso, ni se les ha dicho que realmente financien ese tema, ¿no? Eso desde el lado de la oferta. Y luego, desde el lado de la demanda, pues hombre, una operación de financiación de emprendimiento no tiene que ir incorporado con otros colaterales o garantías, porque si no, no es una operación de deuda. Una operación de deuda, cuando yo hablo deuda del emprendimiento, de operación de deuda, la hago bajo las condiciones normales. Son A, que sea de largo plazo, ¿no? Los bancos, pues para vencimientos superiores a un año ya casi lo llaman largo plazo, ¿no? B, que de alguna manera las condiciones sean lo más blandas posibles, ¿no? Y C, sobre todo, lo que comentabas, ¿no? De que no se exijan avales o garantías adicionales, pues no, entonces eso no es una operación de financiación del emprendimiento. La operación de financiación del emprendimiento yo le llamo aquella que es soportada exclusivamente con la supuesta viabilidad del proyecto, ¿no? Pero habrá una contraprestación, si no hay aval, si no pueden pagar, que se quedan parte de la empresa. No, lo que ocurre es que en esta fase, por ejemplo aquí en España, ¿quiénes están cubriendo esa parte de financiación en deuda? Mucho que los bancos comerciales no, pero lo está cubriendo, pues por ejemplo ENISA, ¿no? Que es una institución pública que se financia, esos 100 millones que he dicho son presupuestos del Estado, o sea que lo hemos financiado todos los españoles, ¿no? Y bueno, ellos también tienen su propio departamento de análisis de riesgo, diría que pueden estar aprobando uno de cada 4 aproximadamente, ¿no? Por tanto, con criterios también exigentes, ¿no? Pero en cualquier caso, sí, si surgiera una operación fallida, ¿no? Y la han tenido en el mundo, pues ENISA, pues esa operación será más o menos fallida, ¿no? Porque al final la operación está garantizada, está soportada sobre el proyecto, no sobre una garantía adicional. Que, por cierto, además, si pensamos en emprendedores más jóvenes que están empezando, tampoco es que tengan mucha garantía, digamos, o muchos colaterales iniciales. De hecho, el otro día vino un emprendedor a hablarnos y nos contó que de toda la deuda que tenía la empresa cuando tuvo que cerrarla, la que no le reclamaron fue la del ENISA. Claro, por eso digo, ¿por qué? Pues porque, bueno, hombre, esto no quiere decir que sean, ni deben serlo, ¿no? Estamos hablando, y son gente muy interesante, muy profesional, nosotros tenemos muy buena relación con ellos, ¿no?
pero ahí la operación de préstamo estaba basada en el proyecto, ¿no? Por tanto, no, y si ese proyecto, pues desgraciadamente no ha ido bien, pues forma parte un poco de las reglas de su juego, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y luego, pues como digo también, hombre, sin que esto sea que tengan que ser descuidados, pues es un dinero del presupuesto público. Y que ha generado trabajo también, eso, ¿no? que ha Eso, intentado. ¿no? O sea, porque además, si no existieran los ENISAs o los CEDETIs, empresas de máster, pues probablemente ese espacio no lo ocuparía nadie, ¿no? Hoy en día. Y existiendo estos vehículos de financiación, ¿cuál es el papel de Keiretsu Forum en esto? ¿Actuáis como incubadora, aceleradora? ¿Ayudáis de pronto a las funciones que de pronto, pues oye, los fundadores de las startups son expertos en la materia que es el MVP principal y complementáis lo demás? ¿Cómo ayudáis vosotros a este tipo de emprendimiento? Sí, en España, porque no, por ejemplo, en la oficina de San Francisco hacen más cosas, tienen más estructura. Esto depende un poco también cuánto tiempo llevas en un país, en una oficina y, por tanto, qué recursos tienes y qué modelo de negocio tienes, ¿no? En España solo lo que hacemos es solo poner en contacto, ¿no? Lo que organizamos son foros de inversión, más o menos organizamos foros de inversión aproximadamente cada mes, cada 2 meses, ¿no? Especialmente en Barcelona y Madrid, aunque los chapters que tenemos en España serían Barcelona, Madrid y San Sebastián, pero digamos los más activos pues son los de Barcelona y Madrid, ¿no? Organizamos encuentros o foros de inversión entre nuestra comunidad de inversores y de emprendedores, unos 6 o 8 proyectos, de cara a que el inversor invierta en esta startup de cara a su siguiente fase de crecimiento, ¿no? Estas inversiones pueden estar en torno desde, no sé, también son muy variables, no existen reglas únicas, ¿no? Pero puede estar en torno desde los 50.000 hasta los 400.000 o 500.000 euros aproximadamente, ¿no? Efectuada, como digo, fundamentalmente pues, por inversores privados, por business angels, ¿no? Que legítimamente van a ayudar a que esa startup dé el siguiente paso y al mismo tiempo también, pues lógicamente, multiplicar por un multiplicador determinado esa inversión que han hecho en esas startups, ¿no? O sea, corriendo riesgos, ¿no? Y un poco el perfil de inversor que os encontráis, son gente que de pronto, porque los fondos de inversión tradicionales hablan mucho de que es muy difícil evaluar empresas tecnológicas. De pronto es perfil de inversor que quiere probar esto o porque tiene una preferencia de pronto profesionalmente de un historial relacionado con la tecnología y le gustaría ayudar a empresas de tecnología. ¿Qué diferentes tipos de perfil de inversor vosotros encontráis? Bueno, nosotros pensamos que en España hay básicamente hoy todavía pues como 3 grandes perfiles, ¿no? De business angels, ¿no? Hay un perfil que es muy interesante, ¿no? Que es un poco, pues, digamos, el típico exdirectivo, ¿no? Que ha trabajado para una multinacional con ese flavor tecnológico, ¿no? Que en un momento determinado, pues como consecuencia de que se están produciendo en España pues, prejubilaciones pues, probablemente tempranas, ¿no? Pues esta persona, además de lo que sea, haber hecho las inversiones inmobiliarias o se compra un apartamento, no sé qué, pues tiene una pequeña porción de su patrimonio, en el entorno de ese 5%, que aproximadamente hablamos, ¿no? Pues a lo mejor lo dedica a hacer inversiones en startups que le son próximas, que conocen y que él es capaz de enjuiciar y decir, pues mira, esta startup es una startup muy interesante, ¿no? Y yo voy a hacer una determinada inversión, ¿no? Este es probablemente, a nuestro entender, casi el mejor perfil o de los mejores perfiles, ¿no? Porque no solo es que está aportando dinero, sino que está aportando conocimiento, está aportando know-how, ¿no? Y es lo que los americanos llaman smart money, ¿no? Ese business angel que al mismo tiempo proporciona el dinero, te abre contactos con proveedores, con clientes, digamos, da otro elemento de valor añadido, además de haber puesto el dinero para la siguiente fase de crecimiento. Es un perfil, ¿no? Luego también empezamos a observar que hay un segundo perfil cada vez más creciente, ¿no? Que es el de la típica empresa, la típica pyme, ¿no? En la que lo mismo, ¿no? Pues a lo mejor el empresario, ¿no? Y ahí estarían los modelos de Lanzadera, de Mercadona, los modelos Telefónica, los modelos en general hoy de cualquier, hoy en día hay muchísimo interés en que la corporación, ¿no? El ámbito corporativo ponga en marcha proyectos de emprendimiento de corporate entrepreneurship, ¿no? Por tanto, también la propia corporación va a dinamizar y va a traccionar de esto, ¿no? O bien en algún espacio suyo de la corporación o incluso bien en algún otro tipo de espacio, ¿no? Estos que conocemos y que, bueno, pues que sabéis que han venido a España, ¿no? Con modelos determinados de los modelos WeWork o los modelos Spaces, ¿no? De Rebus, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es un segundo perfil, ¿no? Luego hay un tercer perfil que en España todavía yo creo que es menos frecuente, pero que también se producirá en la medida que vayamos teniendo más historia, más track record, más historias de exit, ¿no? De salidas, ¿no?
que es probablemente el de la persona que ha recorrido todo el ciclo, ¿no? Es decir, la persona que creó la empresa, que la desarrolló, etcétera, etcétera, que en un momento determinado la ha vendido y que como consecuencia de ese, digamos, de cobrar ese importe, ¿no? Pues lo vuelve a introducir en el sistema, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Y hay ya cosas públicas, ¿no? En este país ha habido algunos exit muy notables, ¿no? Es decir, por su volumen, ¿no? En fin, de auténtico pelotazo, por decirlo así, ¿no? Sí. En el que los emprendedores que han cobrado ese dinero pues lo han vuelto a reinvertir en startup, ¿no? Entonces, no sé, pondríamos ejemplos en los que emprendedores que vendieron ese tema, pues hoy son accionistas o están metidos en otros proyectos, ¿no? Entonces, este tercer perfil es más abundante en ecosistemas más ya, lógicamente, más, ya digamos, más establecidos, ¿no? Pero en España vendrá también, ¿eh? España, de hecho, hay algunos ejemplos que me vienen a la cabeza que ya de hecho, luego hablaremos de Spotahome, creo que nace del fondo que crean los creadores de la nevera roja. Cuando lo venden, hacen un fondo para invertir y nacen otras cosas nuevas. Yo quería preguntarte, José Luis, bueno, de todos aquellos emprendedores que conocemos, que vienen a los meetups, a las reuniones, dos cosas. Primero, la parte emocional, ¿no? Dices, bueno, pues he creado mi hijo, he creado mi aplicación de móvil, he creado mi startup. ¿Cómo es esa situación frente a tener que meter jugadores externos por la necesidad de financiación? Y luego también el tema de, bueno, ya rendir cuentas de otra manera, ¿no? Que no solamente a Friends and Family, sino ya, digamos, a instituciones, ya empiezas a firmar documentos mucho más serios. Pues cuéntame un poco. Yo hace un montón de años, feedback. y no se me olvida, leí por ahí un artículo que te decía, ¿qué quieres ser, rey o rico? ¿Vale? Y entonces hablaban de unos agricultores en Francia que le querían comprar las tierras y no querían, ¿sabes? O sea, porque querían ser reyes de sus tierras, ¿no? Y yo creo que los emprendedores al principio intentamos ser reyes, ¿sabes? Porque nos gusta o nos da mucha emoción a lo que nos dedicamos y tal. Pero cuando algo que te da toda esa emoción se pierde, porque todas las empresas tarde o temprano acaban no funcionando, por eso de la competencia perfecta, ¿no? Eso que se habla en la economía y tal, le empiezas a tener un poco más de desapego y saber que son fases, ¿no? Que algo lo tienes que hacer subir y de ahí dar otro paso y cogen más desapego a las cosas. Y creo que los emprendedores al final tienen que tener un poco de desapego también para trabajar más cómodos. Es mejor tener el 0,1% de Facebook que el 100% de... Sí, pero cuesta mucho. Yo creo también que cuando tú no tienes nada construido, sí puedes coger dinero, entre comillas, a la virulé. Yo también he visto casos de chicos que tenían ya algo construido, metieron inversores y no... O sea, y me gustan leer esos reportajes porque... escuchaba el otro día de una chica que hacía en su blog como que iba como una zombie por la vida porque tenía inversores detrás, la pobre, ¿sabes? De que no paraba de hacer cosas. Sí. Y claro, entonces depende de cuánto desarrollado tengas el producto, dices, oye, me merece la pena toda la presión que va a haber después con los inversores. Pero una pregunta que le quería hacer, Fernando, también es, parece que todo el mundo necesita inversores hoy en día para hacer subir una empresa muchísimo. Antes no era así, o porque los proyectos tecnológicos hay un momento que necesitan inversión para hacerlos súper escalables. Sí, yo creo que eso depende un poco del grado de ambición, ¿no? Que tengan los emprendedores, ¿no? De ambición en el sentido de que vean muy claro que una mayor aportación de recursos financieros va a ser capaz de que aquello va a crecer de una forma exponencial, ¿no? Luego son, como todo en la vida, pues no puede ser que en algunos casos no sea del todo cierto, ¿no? Pero sí, de alguna manera, por tanto, en general, los emprendedores habrán vuelto a rehacer su plan de empresa cada cierto tiempo, su business plan, pensando de que, de alguna manera, introduciéndose en nuevos mercados, con nuevas funcionalidades, nuevo prototipo, nuevas personas, etcétera, etcétera, serán capaces de dar ese salto muchísimo más hacia adelante, ¿no? Es decir, la necesidad de inversión debería ser una necesidad para crecer, una necesidad para, de alguna manera, robustecer, ¿no? El balance, ¿no? ¿Pero hace 20 años, por ejemplo, las empresas buscaban tanta inversión como ahora o no? No, bueno, tampoco yo creo que había tanto. Es decir, yo le decía un poco esta tarde, ¿no? Es decir, yo que esto empecé más o menos hace 6 años, 7 años en España, un problema que nosotros somos una red de business angels, por lo tanto tenemos de un lado inversores, nuestro negocio funciona siempre que tengamos también inversores, pero también tenemos que tener emprendedores, ¿no? Hace 7 años conseguir que hubiera emprendedores y proyectos más o menos con cara y ojos era más complicado que hoy, ¿no? Hoy hay, es decir, esto de que los españoles quieren ser funcionarios, yo no lo veo, ¿no? O sea, no es del todo cierto. Es decir, yo cada vez veo más chavalotes, ¿no? Chavalotas, por hacer una broma, ¿no? Pues más comprometidos con su proyecto, que creen más en su proyecto, es decir, que realmente... Quizá también ha sido un poco la respuesta a la crisis, ¿no? Los jóvenes han visto
el grado de deuda que se metían los padres, el complicarte demasiado, el también tener la libertad de movilidad, creo que es una cosa que los jóvenes han valorado muchísimo. Y que la fíjate nueva que- forma de trabajar, dedicarte, ver el valor de que realmente si te dedicas a lo que te apasiona, sí vas a poder aportar una diferencia mucho más grande, ¿no? Que frente a un trabajo. Pero luego yo también te digo una cosa, en la crisis yo creo que hay un empresario que sí lo siente, porque cuando emprendes tienes que saber que vas a sacrificarte muchas cosas, que una empresa se construye a base de no gastar. Y de ver a tus amigos yendo a los restaurantes buenos y tú decir, ostras, pues no puedo ir, ¿no? Y es curioso que yo creo que también en la crisis se ha fomentado todo el emprendimiento, de hecho se cambió la palabra, en lugar de empresario, emprendedor, ¿no? Que queda como más bonito y más... Pero también detrás del emprendimiento hay algunos riesgos, ¿no? Que el otro día, por ejemplo, nos supuesto. venía a hablar un chico de todo el concurso de acreedores que tuvo que hacer detrás. Sí, O sea, yo soy pocas súper- veces hablar del fracaso, ¿no? No, bueno, de hecho hay un informe de Caixa Research que dice que el 80% de los proyectos, 80-85, fallecen antes de los 2 primeros años y medio. O sea que estamos hablando, lógicamente, esto es una actividad de alto riesgo, ¿no? El modelo de negocio no está aprobado, en fin, los clientes, pues todavía el approach igual no es suficientemente bueno. O sea, estamos hablando de proyectos de muchísimo riesgo, ¿no? Y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Vamos a comentar una noticia, José Luis, que trajiste, ¿no? La voy a poner en pantalla. La española Spotahome capta 34 millones y da entrada al fondo de Silicon Valley Kleiner Perkins. Cuéntame, José Luis, ¿qué es lo llamativo que ha sido de esta noticia? Bueno, pues esta noticia salió la semana pasada, ¿no? En los medios, y lo significativo es que es la primera vez que un fondo de inversión americano empieza a invertir en España, y aprovechando que tenemos aquí a Fernando, que es de una red de Business Angel que nace en San Francisco, que nos cuente por qué no han llegado a España o... Bueno, la verdad es que es una operación que me alegra muchísimo, ¿no? Pero no es una operación, digamos, probablemente de manual, ¿no? Es un poquito probablemente puede ser un poco excepción, ¿no? Porque hay una creencia que yo creo que además tiene cierta lógica, ¿no? Nosotros hace poco teníamos una startup, ¿no? Que está siendo muy exitosa, ¿no? Y que realmente le está yendo muy bien, española, etcétera, etcétera, ¿no? Que fabrican incluso zapatos especiales, ¿no? A medida y con determinados elementos de customización y demás, ¿no? Y entonces querían ir se les quedaba un poco pequeño el mercado español, ¿no? Les estaba yendo muy bien, habían levantado una ronda, etcétera, etcétera, ¿no? Y querían ir un poco al mercado americano, un mercado mucho más grande, número de habitantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hablábamos un poco de esto, ¿no? Con los inversores internacionales y con nuestros otros capítulos, ¿no? Porque uno de los valores, yo creo, de Keiretsu, pues es que somos una red. En España hay buenas redes de Business Angels, ¿eh? Creo que hay algunas buenas redes de Business Angels y demás, ¿no? Yo creo que un poco la aportación de Keiretsu es este toque o este flavor internacional de los 52 capítulos, ¿no? Entonces, hablando un poco en otro capítulo, pues al final dice, mira, si quieren venir, pues no pasa nada, ¿no? Que vengan, esto tiene otras mecánicas, estos económicos y otras dinámicas, pero que vengan, ¿no? Pero una cosa, ¿no? Aquí a veces los inversores en general extranjeros, tienen cierta lógica, van a hacer inversiones siempre que tengas algún inversor local. Es decir, un poco la filosofía que tiene decir, oye, primero, o sea, tu proyecto que parece bueno, etcétera, etcétera, queremos ver que alguien en tu mercado local ha apostado por ti, cree en el proyecto y luego de alguna manera eso será más fácil. Por lo tanto, nuestra recomendación a veces es que antes de salir en general a otro mercado internacional, ¿no? El típico mercado americano, el del Silicon Valley, yo creo que es bueno el haber tenido, haber demostrado, haber tenido, y la prueba es que tienes algún inversor local. Entonces, cuando tienes algún inversor local, el inversor americano se cree mucho más. Oye, primero consigue un inversor local tuyo, ¿no? Y luego vente un poco al mercado. Eso es un poco, por eso tiene mucho mérito, porque parece que es algo como muy de tránsito directo, ¿no? O sea que, Bueno, pero fenomenal. sí. Fernando, bueno, pues para que la gente conozca más de cerca Keiretsu Forum, vosotros cada 2 meses organizáis unas actividades. Cuéntanos un poco eso para que quede la invitación a toda la gente. Sí, nosotros aproximadamente cada 2 meses, ¿no? Está la agenda en la web, aunque la red se llama Keiretsu, la web es keiretsuforum.es, es la española, keiretsuforum.com es la internacional, ¿no? La americana internacional, ¿no?
organizamos, como digo, encuentros o foros de inversión, ¿no?, entre inversores y emprendedores, aproximadamente más o menos cada 2 meses aproximadamente, ¿no? En esos foros lo que hacemos es presentar unos 6 o 8 proyectos que hemos seleccionado de todos los que nos llegan aproximadamente entre esos 2 meses, que nos llevan entre 20 y 25 proyectos. De esos 20 y 25 proyectos hay un comité de selección de proyectos formado por inversores y de esos seleccionamos entre 6 y 8. Y esos 6 y 8 son los que finalmente acaban yendo al correspondiente foro a presentar en búsqueda de financiación, ¿no? Y esto es un poco lo que hacemos especialmente en España. En Estados Unidos, en San Francisco, hacen más cosas, ¿no? Incluso ahí los inversores han creado un propio fondo en el que ese fondo también ya a su vez invierte. Aquí hacemos de momento una labor, esto es un tema que lo tenemos ahí, ¿no?, dentro de nuestro plan estratégico, pero bueno, pues ahora de momento todavía no lo hemos hecho, ¿no? De acuerdo, más a medio y largo plazo. Y cuéntame, para acabar, el caso de éxito de que eres su fórum principal, ya sea en España, Europa o Estados Unidos. Cuéntanos para conocer alguna empresa que podamos analizar que vosotros habéis ayudado. Sí, nosotros, no voy a decir nombre, ¿no?, pero sí, nosotros tenemos un par de historias ya de éxito. De hecho, tenemos un par de startups que se encuentran en lo que llamamos Series A, ¿no?, que están en este momento prácticamente casi cerrado, aproximadamente en torno de 2 millones de euros, ¿no?, que comenzaron pues como, bueno, pues nosotros creemos mucho que la financiación de una empresa, que una empresa tiene una visión como antropomórfica, ¿no? Las empresas son como las personas, nacen, crecen, se desarrollan y ojalá no mueran, ¿no? Y que por tanto cada fase de ese proyecto pues hay que acomodarla, ¿no?, en el ámbito de la financiación con unos determinados elementos, ¿no? Bueno, estos son 2 startups, ante 2 startups de Barcelona, ¿no?, muy vinculadas a la tecnología. Nosotros creemos hoy en día, pues evidentemente, que sin la tecnología, pues no... Parece, no sé, esto es un tema... Parece que hoy en día empiezan a gustar proyectos que solucionen problemas de la vida real a través de la tecnología, no solo la tecnología per se, sino de alguna manera decir, esto es lo que parece que realmente gusta hoy en día, hay alguna corriente de inversión de ese tema. Es decir, oye, ¿qué tipo de... Esta startup soluciona un problema de la vida real, de ese mundo offline, utilizando la tecnología, no solo per se, de alguna manera, la tecnología, ¿no? Estas eran precisamente 2 startups de Barcelona que hacían precisamente desarrollos en el mundo del retail, ¿no? El retail, un poco de dinamización de tiendas, de identificación de consumidores, de identificación de hábitos de compra, etcétera, etcétera, que comenzaron primero con pues prácticamente con un business angel que les puso 50.000 euros, ¿no? Y en este momento, como digo, están cerrando prácticamente una ronda de 2 millones, ¿no? O sea que esto es posible hacerlo, se puede hacer esto como todo, tiene un proceso, pero se puede hacer. Me quedo con lo de la visión antropomórfica. Me ha parecido muy bueno el tema de que, bueno, que cada situación, cada momento, Sí, cada edad sí. tiene su forma de adaptarlo. Sí. Y bueno, sí que es cierto, fíjate, una cosa que José Luis y yo vemos mucho cuando se organizan, por ejemplo, en Madrid muchos hackatones, ¿no? La gente que quiere aprender, no sé, tecnologías como inteligencia artificial, blockchain. Pasa que hay en los proyectos que hacen estos de 24 48 horas en un fin de semana, hay sobretecnificación. Y realmente la tecnología debería solucionar como los problemas sencillos más... De una aproximación, digamos, más simple, ¿no? Enfocarse al 100% en, bueno, cómo la tecnología soluciona esto y eso es lo que decía un poco antes, lo que quería decir, ¿no? Un poco cómo la tecnología, nosotros a lo mejor pensamos que no sé si la tecnología es lo que le importa a la gente per se, no, le importa la tecnología en la medida que le ayuda a solucionar un problema, en la medida que le ayuda a mejorar un tema. Es decir, por lo tanto, yo creo que esto parece, ¿no?, que, es decir, la tecnología embebida en un problema real, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Yo no sé si, José Luis, tú quieres comentar ya para finalizar la experiencia que tuvimos cuando se hizo el hackathon de Ethereum aquí en Madrid. Fue bien interesante porque la mitad de las personas eran técnicas 100% y la otra mitad era gente de negocio, ¿no? Cuenta un poco esa experiencia, creo que fue muy enriquecedora, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, nos damos cuenta de lo que dice Alejandro, ¿no?, que la gente que es muy técnica no sabe o se dedica a explicar cosas demasiado difíciles. Cuando a mí se me queda de charlas que he ido y tal, que hay que intentar pensar en problemas globales y sencillos, ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, con la propuesta que hicimos con el grupo, que nosotros... Alejandro estaba en otro grupo, yo en otro. En el nuestro no sabían prácticamente Ethereum las personas con las que estaba, y lo que hicimos es explicar el blockchain a través de una servilleta donde haces un contrato sencillo y se graba, y quedó el segundo ese proyecto, que fue muy sencillo, ¿no? Y había proyectos mucho más complicados y probablemente mucho más potentes, ¿no?, que también el éxito de un proyecto es saber comunicarlo, ¿no?, para que la gente lo use, ¿verdad? Sí.
sea, comunicarlo que hasta la abuela, digamos, lo entienda y pueda, ahí dice, lo quiero, lo entiendo porque saco ya mi dinero del bolsillo. Y me sirve para, ¿no? Y me sirve para, ¿no? Fenomenal, pues nada, muchísimas gracias Fernando, Jesuelí, por Muchas vuestra gracias, Fernando. visita. Ahí queda la invitación, Gracias. que iretsuforum.com y .es para que la gente tenga información de este vehículo y bueno, pues pueda asistir. Si no es como de los 8 elegidos participantes, pues al menos que sea de puertas abiertas también, como la sesión que habéis hecho hoy en Spaces, y se pueda conocer mucho más de todo este mundo de los business angels y de cómo hay mecanismos fabulosos para que empresas que tienen gran potencial puedan expandirse y llegar al éxito. Pues nada, y de aquí nos despedimos. Claro. Un abrazo para todos, nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto.